Muy amado pueblo de Dios, la paz y la gracia de Cristo pueda ser con cada uno de ustedes. Les habla vuestro colaborador en la fe de Cristo desde acá, desde Santiago de Chile, y queremos enviar un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos, pastores, evangelistas, siervos de Dios que se unen hasta esta transmisión en todos los lugares del mundo. Les invitamos a que puedan quedarse con nosotros en esta tarde en este canal, ya que hoy tendremos un tema muy importante que compartir junto a ustedes. Esto tiene que ver con un gran juicio que Dios ha de dejar caer sobre todos los impíos. Esto es el castigo eterno. Te invitamos a que no te apartes de este canal y puedas estar junto con nosotros y compartir este like para que otros en otras partes del mundo puedan ser alcanzados. Dios te bendiga. Cuando las fuerzas fallen, tu mano sostendrá. Tú sigues siempre al frente, no mires hacia atrás, que al fin de la batalla, corona enredada, con el puesto luchará. Soldados somos ti. Hay una palabra muy hermosa, muy distinguida, que Dios nos ha dejado en la epístola de los Romanos. Esto está en el capítulo 2, del verso 5 en adelante. Dice el consejo de nuestro Dios para cada uno de nosotros, estando Pablo allá en Roma, empieza a manifestar unas palabras dadas del cielo para que todos los que escuchen puedan tener en parte conocimiento qué es lo que es Dios, qué es lo que desea Dios para el hombre y cuál es el fin de él si lo rechaza. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveren en el bien y buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Cuando miramos hacia el cielo, fijamos nuestros ojos en este Dios tan hermoso. Analizamos esta palabra tan bella que Dios nos ha trazado, que se llama Evangelio. Nos vamos a dar cuenta y vamos a examinar que la palabra Evangelio significa gratas nuevas de salvación, es decir, buenas noticias para tu vida. Y qué mejor noticia de que Dios tenga para cada uno de nosotros un regalo si somos obedientes a su palabra. Creo que como todo buen padre, toda buena madre desea bien para sus hijos, así pues Dios lo desea para con cada uno de nosotros. Ahora nuestros hijos son premiados y recompensados cuando tienen una buena conducta durante el año en su colegio. Normalmente siempre para fin de año le hacemos un pequeño presente que ellos lo están solicitando. Cuanto más Dios que está en los cielos, porque Él mismo recalca una palabra en el Evangelio de Mateo y dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos os dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Prácticamente cuando fijamos nuestros ojos hacia arriba nos vamos a dar cuenta de que Dios tiene para nosotros una gran ganancia. Tiene una riqueza que entregarnos si hasta el fin somos fieles. Cuando examinamos la Biblia nos vamos a dar cuenta que este cordón tan hermoso de salvación que Dios nos muestra desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos trae ni más ni menos que solamente mirar al Creador que por gracia nos ha enviado hasta este mundo para que le reconozcamos como nuestro personal Salvador y vivamos en su sagrada y santa voluntad. Por lo cual, la grata nueva de salvación me muestra a mí el propósito, el guía, la esperanza que Dios tiene para mi vida
si hasta el fin soy fiel. Pero no así, si me dedico en la vida a pecar deliberadamente, a llevar mi propio evangelio, a servir a Dios a mi manera. Dice la palabra de Dios que tales personas no verán la salvación, sino que la ira de Dios estará sobre ellos. Por lo cual hoy queremos entrar al margen de la palabra de Dios y analizar este punto tan importante que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Cuando la palabra de Dios a nosotros nos habla de castigo, nos va a inspirar en poder examinar 2 de Pedro capítulo 2, verso 9, donde vemos una palabra que el ungido de Dios emana y dice: sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para poder ser castigados. Esto es en el día del juicio. Cuando examinamos la palabra eterno, vamos a darnos cuenta que esta palabra eternidad es algo que no tiene fin. Es algo como Dios mismo, eterno y para siempre. Ahí en Romanos, en el capítulo 16, verso 26, y también en 2 de Corintios, en el capítulo 4, verso 18, vemos que esta palabra se pone en contraste por una temporada. ¿Qué quiere decir con esto? De que el castigo eterno no va a ser como el verano. El verano tiene un periodo de 4 meses en este país llamado Chile, no sé, en el otro país donde nuestros hermanos nos puedan estar escuchando. También tenemos una primavera que dura 4 meses, como también un invierno que dura 4 meses y un otoño que dura 4 meses. Pero este castigo que Dios a mí me habla en su santa palabra es algo que nunca dejará de ser. Cuando Dios a nosotros nos habla de un castigo eterno, nos está hablando prácticamente de que esto será para siempre y por siempre. Por ende, cuando entramos a examinar la palabra de Dios en Romanos, capítulo 2, versos 5 al 8, vemos a un hombre de Dios llamado Pablo, ansioso de poder llegar hasta allá. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios lo amonestaba y lo llevaba a poderse inspirar en poder llevar hasta allá. ¿Por qué? Porque en estas tierras también había gente que tenía que salvarse. Había gente que también iba de ser inscrita en el libro de la vida. El ungido de Dios comienza narrando unas palabras que para los que están en pecado son un poco duras. Él dijo: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Los corazones no arrepentidos son prácticamente aquellas personas que dicen amar a Dios, pero aún siguen invalidando el mandamiento de Dios. Esto es mintiendo, fornicando, adulterando, mintiendo, robando deliberadamente. Aquellos son las personas que nunca se han arrepentido, porque la persona que se arrepiente de un delito que pudo haber cometido ya no tiene voluntad para volverlo a hacer nuevamente. Siempre hemos estado hablando de puntos muy importantes y de muy carácter maravilloso y valioso. Esto es, existen pecadores que pecan deliberadamente como pecadores que no pecan deliberadamente. Es decir, todos somos pecadores y de esto nadie se puede salvar. Pero sí podemos entender y poder aclarar este punto muy importante que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Esto es, de que los que temen y honran su nombre son aquellos que se niegan a sí mismos, toman su cruz cada día y siguen a Cristo pese a sus debilidades. Porque Dios mismo dijo: el cojo con su cojera no se aparte del camino. Porque dice la Biblia: decida al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de las obras de sus manos, pero ay del impío que mal le irá, porque conforme a las obras de sus manos le será también pagada. Por ende, hoy a nosotros Dios nos muestra en su santa palabra a poder rogar a Él que saque este corazón de diamante y coloque un corazón de carne. De manera que nosotros, cuando nos equivoquemos, tengamos prácticamente la calidad y el dolor dentro de nuestro corazón de poder decirle: Señor, perdóname porque me equivoqué contigo. Porque todo pecado es errar el blanco. Toda actitud ajena a la palabra de Dios es errar el blanco, es apartarse de la verdad. Por ende, el ungido de Dios nos decía a nosotros: atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios. Con esto a nosotros Dios nos da a saber un punto importante de que viene un tiempo muy importante para toda la raza humana. Esto es, cada uno de nosotros tenemos una entrevista, una cita
con nuestro Dios. Unos primero, otros después. Pero se viene un juicio. Y este juicio justo de Dios será aplicado sobre cada uno de nosotros. Seremos bienaventurados, seremos felices los que hayamos aceptado a Cristo como nuestro personal Salvador. Pero hay del impío, hay de aquel que escuchó muchas veces la palabra, hay de aquel que tuvo padres cristianos, que tuvo hijos cristianos, que de cada día Dios usaba a aquellas personas, pero sin embargo nunca quisieron obedecer ni acatar la palabra. En algún momento dijeron como el pueblo de Israel: sí, vamos a asistir, sí, vamos a ser fieles, sí, vamos a cambiar. Pero nunca cambiaron, pero nunca se esforzaron, nunca hicieron realmente la palabra como Dios la ordena en la Santa Biblia. Por lo cual quiero decirte que Dios dice en su palabra que Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Quiero decirte que Dios te tiene tu pago si eres fiel. Pero la ira y el enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Qué terrible será la consecuencia para aquellos que dicen amar a Dios, pero sus conductas no están de acuerdo prácticamente al mandamiento que Dios ha establecido. Han querido durante el transcurso de su vida llevar un camino paralelo, pero lamentablemente nunca han querido obedecer. Por ende, el Evangelio de Dios nos muestra de que Dios es justo y Él aplicará todo el juicio sobre aquellos que han sido valientes y sobre aquellos que han sido cobardes. Quiero decirte que tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. La palabra de Dios nos enseña que el judío primeramente y también el griego, aquí no se escapa nadie cuando la Biblia me habla en este sentido de judío y griego, se está refiriendo al mundo entero. Aquí nadie se escapa, aquí nadie podrá librarse del juicio. Podremos construir búnker e irnos, 60 metros, 50 metros bajo tierra para poder librarnos, de un cataclismo mundial. Podemos irnos prácticamente a la luna, pero ¿qué haremos después de nuestra transición? ¿Qué será de nosotros después de esta vida? ¿Tú estás preparado para poder enfrentar la eternidad? Porque muchos dicen: me gozo de esta vida porque de esta vida no hay otra. Déjame decirte que en el momento de nuestra transición, es decir, en el momento que morimos y pasamos de esta vida a la otra, recién comienza la eternidad para el hombre. Por lo cual será angustioso, será inconsolable, será un momento de desesperación completa. Nadie podrá librarse de este castigo, porque este castigo lo dará el justo, el verdadero, este Dios que es dueño de nuestras almas. Dios mismo dijo en su palabra, ahí en el libro del Génesis, en el capítulo 6, no por siempre mi espíritu contenderá con el hombre, porque el hombre ciertamente es carne. ¿Quién podrá librarse de todas estas cosas que tiene Dios para el obediente y para el desobediente? Nadie. Por ende, hoy a nosotros nos conviene poder hacer un pacto eterno, arrepentirnos de nuestros pecados, abrazarnos a la cruz de Cristo, porque somos inexcusables. Cuando examinamos la palabra Cairo, nos vamos a dar cuenta que esta palabra tiene un contenido muy importante. Nosotros podríamos hoy entender que estamos viviendo un Cairo. ¿Qué es esto? Es un momento oportuno, es el momento adecuado, es el momento crucial. En palabras más entendibles, es un tiempo de oportunidad, este Cairo que Dios nos da de vida. Este tiempo de Cairo ha brillado sobre justos, sobre injustos desde tiempo en tiempo. Han transcurrido los años y vemos cómo el amor de Dios aún se sigue revelando sobre los hombres que aman su verdad, como también sobre aquellos que niegan su palabra y hacen lo que ellos quieren. Alabado sea el poder de Dios. Hubo un hombre de Dios llamado Pablo que llegó a Roma anunciando una palabra valientemente, porque este hombre fue un testigo ocular de tantos hechos y de tantas obras que Dios hizo. Que él me dijo y nos da a saber a todos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Bendito es el nombre de Dios, porque dice la palabra de Dios que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Por ende, este hombre de Dios clamó y dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio,
porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por fe vivirá. Por lo cual quiero decirte que este castigo será a todo ser humano. Nadie podrá librarse de lo que se viene, aleluya. Por ende, hoy es importante poder considerar que Dios a nosotros nos ha salido al encuentro y nos ha llamado desde tiempos inmemoriales. Y este texto tan bendito que estamos examinando en este día, Romanos capítulo 2, del verso 5 al 8, nos revela algo muy importante. Alabado sea el poder de Dios, de que nosotros debemos de entender de que este castigo eterno habla de un dolor muy angustioso, interminable. Esto es comparado a algo prácticamente 1000 veces peor que la pesadilla más espantosa. Por ende, será muy apropiado escribir en el espejo del baño y poder darnos cuenta observándonos a nosotros mismos y diciéndonos de que el sufrimiento en el infierno no terminará nunca. Por ende, es importante que hoy nos abracemos a Cristo, porque Dios no nos invita a seguir un camino religioso, una vida pecaminosa. Los religiosos dicen amar a Dios, pero con su conducta niegan la eficacia de la palabra de Dios. Pero debemos de entender, alabado sea el nombre de Dios, de que los temerosos, los sensibles a la voz del Espíritu de Dios, aquellos tendrán un glorioso privilegio, y esto es vivir eternamente y para siempre. Por ende, ¿es justo Dios al dar vida eterna a los fieles? ¿Te has hecho tú esa pregunta alguna vez? Igualmente, ¿es justo castigar a los infieles? Déjame decirte que es justo el juicio. Por ende, quiero decirte que la eterna palabra de Dios nos muestra que los que niegan esto son falsos maestros. Porque muchos dentro de nuestra sinagoga y en muchas partes dicen de que el infierno no existe y el castigo eterno no existe. Yo quiero decirte que sí existe. Alabado sea el poder de Dios. Y todos aquellos que niegan la eficacia de la palabra de Dios, estos son nombrados por un nombre muy importante en la Biblia: falsos maestros. Ten cuidado con poder ser nutrido, o en la iglesia donde estás, porque Cristo dijo que en los posteriores días se levantarían muchos falsos maestros. Debemos de tener cuidado que hoy muchos hombres se amotinan, se amontonan predicando doctrinas de demonios, y no nos damos cuenta muchas veces qué es lo que nos están enseñando. Toda enseñanza que no esté basada en la palabra de Dios, tal doctrina es diabólica. Pero la palabra que está basada bajo los evangelios, bajo la doctrina apostólica que Dios nos ha dejado, sea muy bienvenida a nuestros corazones. Algunos preguntan, ¿cómo puede el Dios, que es puro amor, echar a la buena gente en un lago de fuego? Déjame decirte que la buena gente que muere sin obedecer al evangelio de Cristo no aprobaron tener en cuenta a Dios. Porque ellos creyeron hacer el bien, pero nunca le dieron lugar a Dios en su corazón. Aleluya, para poder guiarlos, para poder salvarlos. Toda la vida lo rechazaron y dijeron, yo sirvo a Dios a mi manera. Hoy es típico oír en medio de esta sociedad sin Dios a muchas personas que dicen, yo amo a Dios, pero no voy a la iglesia. No, si Dios no va a andar a nuestra manera. Dios quiere que nosotros demos el paso y ya, no nos atrasemos más. Por ende, la palabra de Dios te revela en Romanos 1, versículo 28, algo muy importante que siempre debiéramos de considerar. Dice la palabra de Dios, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Bendito y santo es el nombre de nuestro Dios. Quiero decirte que la Biblia dice que estos le dieron las espaldas a Dios, a pesar de todo el acto de amor de Dios. Vemos como Cristo dejó su gloria para venir a morir por nosotros. Vemos como Dios nos sale al encuentro a través de un mensaje, de un predicador en un cantón de una calle, a través de una emisora radial, ya sea a través de un texto bíblico. Vemos cómo el amor de Dios fue manifestado, dice el apóstol Pablo, que aun vosotros siendo pecadores, Cristo murió por vosotros. Notamos algo muy importante de que más con todo esto, ¿qué es lo que hizo esta gente? Pisoteó el amor de Dios. Alabado sea el poder de Dios. Pisotearon su misericordia. Aquel amor que Dios les mostró desde tiempo en tiempo, dándoles la vida primeramente, lo pisotearon y lo dejaron de lado. Quiero decirte que el Evangelio de la gracia de Dios
aún sigue brillando para que cada uno de nosotros podamos entender de que esto nos fue dejado no porque nosotros lo mereciéramos, sino porque el amor de Dios es eterno y Él quiere que los impíos se devuelvan de su mal camino, se arrepientan y le busquen de todo corazón. Por ende, quiero decirte que el Evangelio de Cristo nos enseña que yo debo amar el Evangelio, guardar la gracia que un día me fue mostrada y también considerar a este Salvador que murió por mi vida. Esto es Cristo. Alabado sea el poder de Dios. Muchos de los que se consideran buena gente creen en Cristo, pero a causa de familias, amigos, la avaricia, la indiferencia y otras cosas no le confesan. Porque se avergüenzan de poder saber de que un día sus amigos le van a decirle quizás muchas cosas y él se va a sentir avergonzado. Pero déjame decirte que San Juan, capítulo 12, verso 42, nos enseñan cosas muy importantes que nosotros no debiéramos de ignorar. Por eso quiero decirte que muchos no están preparados para su encuentro con Dios. Hoy en estos días, acá distante, dice que muchos mueren. Pero cuando entro al punto espiritual, muchos mueren sin arrepentirse de sus pecados, sin confesar a Cristo. Aquellos tendrán graves problemas. Porque no conforme de no confesar a Cristo, tampoco se bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para perdón de pecados. Según Romanos 28, 19, y eso es capítulo 2, verso 38. Voluntariamente siguieron toda vida en el camino ancho. Esto es el camino de Satanás, porque los que rehúsan obedecer al Evangelio y ser fieles miembros de la iglesia que Cristo estableció, no andan en el camino angosto. Por ende, Cristo los tiene muy considerados para poder alcanzar el éxito en el momento que sirvan a Él de todo su corazón. Por ende, hoy te quiero invitarte a no andar en el camino angosto, ni a dejar el camino de Cristo. Hoy te quiero invitarte a caminar por la ruta que Cristo nos dejó. Esto es el camino angosto que Él nos ha establecido en su santa palabra, por lo cual Dios nos ha preparado un cielo glorioso y maravilloso si somos fieles hasta la muerte. Pero aquellos que no andan en el camino angosto con Cristo y al morir siguen con Satanás, su Señor y Maestro, al lugar de tirar a parar que Dios les ha preparado, esto es el lago que arde con fuego y azufre. Porque allí el fuego nunca se apaga y el dolor nunca termina de ser. Por ende, quiero decirte que los líderes judíos creían que ellos eran buena gente. Iban al templo, oraban, daban limosna, pero Jesús les dijo en San Juan capítulo 8, verso 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Qué tremenda fue esa palabra y qué conmovedor fue que Cristo le haya dicho a esta persona estas cosas. Ahora, el buen Dios de amor no puede enviar a los obedientes al infierno. Déjame decirte que los que piensan así deben leer del diluvio mundial en los días de Noé, según Génesis capítulo 6, verso 9. También deben leer de Nadab y también Abiú. Estos Levíticos capítulo 10, verso 1 y 2. Sabemos lo que sucedió con los hijos de Aarón. Como también en Génesis 18 y también 19. Hay un ejemplo muy importante que tienen que ver con hombres que vivieron en Sodoma y en Gomorra. ¿Qué sucedió con ellos? Ahora, cuando examinas la Biblia detenidamente, el número 16, te vas a dar cuenta qué pasó con estos enemigos de Dios, que fueron los hijos de Coré. Como también del cautiverio del pueblo de Israel en Asiria y también en Babilonia. Fueron castigos muy tremendos que ellos recibieron porque desobedecieron a Dios. ¿Cuánto más nosotros en estos tiempos que tenemos la oportunidad de poder ir aquí a la vuelta, 2 esquinas, 3 esquinas, a 5 minutos, 20 minutos en nuestro automóvil y comprar una Biblia? Qué terrible será la suerte que correrán aquellos que optaron en poder irse en el camino de Satanás. Su eterna perdición se hará notoria a la hora que menos ellos la esperan. Por ende es importante vivir a Cristo, hacer de su voluntad y permanecer en su amor. La Biblia en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, del verso 6 al 10, nos nombra algo muy importante.
Porque es justo delante de Dios pagar tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles en su poder, dice, en llamas de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna. Esto es una perdición interminable, excluidos de la presencia del Señor y de la gracia de su poder. Cuando venga en aquel día para ser glorificado, alabado sea el poder de Dios en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, el castigo es eterno, porque no es correcto, sino retribuido, porque Dios también se vengará de aquellos que, habiendo tenido el privilegio de haber aceptado su misericordia, lo rechazaron. Qué terrible será la suerte que aquellos correrán. Por ende, cuando Pablo llega a Roma, no hace otra cosa sino dar a conocer que este Dios que él está exaltando y está dando a conocer es justo. No es injusto, sino que es justo. El hombre que no se arrepiente y no busca de la verdad, le será pagado conforme a las obras de sus manos. Déjame decirte que la palabra de Dios en Mateos, capítulo 25, verso 46, nos narra y nos contextualiza la palabra de Dios que irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Castigo eterno, vida eterna. Esto no tiene fin, esto no termina. Si el castigo no es meramente dejarían de existir, ¿cómo le gustaría a los desobedientes si fuera así? Pero es pura fantasía, un sueño totalmente falso, creer que estos desobedientes no serán aniquilados. Por lo cual, hoy es importante que yo como hombre debo de considerar, alabado sea el poder de Dios, que esta falsa esperanza que muchas veces, en muchas partes creo tener, pienso que con tener un oficio bueno o una casa buena, gozar de un bienestar común bueno, de una educación bueno que no es malo, aquello me librará de este juicio eterno que un día Dios ha de dejar caer sobre la cabeza de todos los que desobedecieron, no serán librados. Este castigo eterno, amado pueblo, amado hombre, amadas mujeres, es algo de verdad. Nosotros no estamos jugando con esto, no estamos en este lugar para poder transmitirte esperanza y decirte ven a Dios tal como estás. Sí, tenemos que llegar a Cristo tal como estamos, cansados, trabajados, y echar nuestra carga sobre Él, que Él la llevará. Pero el problema está, ¿qué pasa si yo durante el transcurso de mi vida nunca acepté a Cristo habiendo oído la verdad? Déjame decirte que el castigo que se viene será un castigo donde se estarán quemándose sin fin. Por ende quiero hacerte una pregunta. ¿Quién lo puede imaginar? Si fuera por 100 años, al terminar los 99 años, ya pronto terminaría. O si fuera por 1000 años, al sufrir 999 años, ahora pronto terminaría. Pero nada de eso. Quiero decirte que la Biblia me dice en San Marcos, capítulo 9, versos 43 y 44, que esto no tiene fin. Ir al infierno o al fuego que no se puede apagar, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga, eso es algo real. Por ende, Dios me invita en este día a poder echar una mirada a esta puerta estrecha y este camino angosto que Él me ha mostrado. Aceptar a Cristo con todo mi corazón y vivir su santa palabra. Los que niegan el castigo eterno simplemente y sencillamente no creen en un Dios santo y justo. Pero la palabra de Dios en Mateos capítulo 25, verso 48, dice la palabra de Dios, entonces les dirá a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y el infierno de fuego es eterno. Es un lugar preparado para el diablo y también sus ángeles. Todos los que vayan al infierno lo hacen voluntariamente. Tienen libre albedrío, como lo estaba manifestando hace poco rato atrás, conforme a lo que Dios nos enseña en Génesis 6. Por ende, quiero invitarte a que tomes la mejor decisión de tu vida. Porque si sigues en el camino de tu corazón, te vas a dar cuenta que esas malas decisiones tendrán serias consecuencias.
escogen. Hoy en estos tiempos muchos hombres y muchas mujeres textualmente no lo dicen, pero prácticamente con su conducta lo manifiestan, ser siervos de Satanás. Ahora las consecuencias serán ineludibles. Le acompañarán a un lugar preparado para él y para sus ángeles. Por ende, quiero repetirte en esta hora, todo ser humano que va hasta este lugar lo hace voluntariamente, porque es hijo y siervo, como tú lo puedes escuchar, de Satanás. Por ende, le acompañan a esta vida y le acompañan también en el castigo eterno que le espera en el día final. Si los hombres prefieren andar en el camino ancho, esto es el camino de Satanás, ¿no saben que todo este camino tiene su destino? Siempre Dios estuvo interesado en poder darnos a conocer la verdad y en su santa palabra nos ha manifestado cosas tremendas. Ahora, si nosotros ignoramos, es porque nosotros queremos ir en ese camino. Será triste la consecuencia y la ruta que han de vivir aquellos. Quiero decirte que este infierno prácticamente es de fuego. Muchas veces decimos, mi vida se ha convertido un infierno en mi matrimonio. Muchas veces decimos textualmente que mi trabajo es un infierno, no estamos contentos con aquello. Pero déjame decirte que este infierno de fuego será algo muy terrible y espantoso. ¿Por qué? Porque el castigo es eterno. Esto es fuego del infierno, en la enseñanza prominente del Señor Jesucristo. Quiero decirte que los falsos testigos nos manifiestan a través de una revista satánica conocida como la Atalaya, niegan la doctrina, porque niegan a Cristo, diciendo que Él es una cosa creada. Cristo nunca ha sido un ser creado. Él ha sido eterno desde el tiempo y hasta el tiempo. La misma Biblia nos dice en Colosenses 1:16, como también la palabra de Dios nos narra ahí en 1 de Juan capítulo 5, verso 20, dando a conocer la eternidad de Cristo. Ahora, déjame decirte que estos señores, conocidos como testigos, manifiestan algo que a Dios le hace mucho daño, porque ensucian la sana doctrina apostólica que nos dejaron los hombres de Dios. ¿Por qué? Porque su versión blasfema en contra de las cosas que Dios nos ha dejado. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Por ende, Mateo capítulo 5, verso 22, verso 29 y verso 30 nos narra de este infierno. Ahora, según Segunda de Crónicas capítulo 3 o capítulo 33, verso 6, nos vamos a dar cuenta que este valle o barranco era un sitio de horribles ritos paganos, incluyendo el sacrificio de los niños que fueron puestos en los brazos de un ídolo para ser quemados. El rey Josías lo profanó totalmente. La Biblia dice en Segunda de Reyes capítulo 23, verso 10, para que no fuera usado para este propósito, y llegó a ser el sitio basurero de Jerusalén. Bendito es el nombre de Dios. Por ende también echaron en ese lugar los cadáveres de animales y de los criminales ejecutados. Prácticamente a las afueras de Jerusalén existía un lugar donde se quemaba la basura, donde todos los cuerpos muertos de los animales y de las aves y también de todos estos conocidos prácticamente como criminales eran allá quemados. Entonces Dios toma desde ese ejemplo para poder dar a conocer que todos los impíos que toda su vida han desobedecido el mandamiento de Dios serán destruidos en ese lugar. En un lugar que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, y allí el lugar nunca se apaga y el gusano nunca muere. Por lo cual 1 de Corintios capítulo 15, verso 53, nos enseña cosas muy importantes. Déjame decirte que destruir se refiere a la pérdida. Esto es la destrucción, no a la pérdida del ser, sino del bienestar del alma y el cuerpo en el infierno. Por ende, la idea que comunica no es la extinción, sino algo que te traerá ruina. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aquel lugar no será un lugar de bienestar. Por ende, esto queda claro basado en el uso de que se le da, como por ejemplo, alabado sea el nombre de nuestro Dios, a algo muy importante que tiene que ver con el ejemplo de la oveja perdida. Esto es la destrucción espiritual, según San Lucas en el capítulo 15, verso 4 al 6. Ahora, el bendito fundamento de nosotros como cristianos, que es la palabra de Dios, nos muestra en Segunda de Pedro.
capítulo 3, verso 16, nos dice que Pedro dice que entre las epístolas de Pablo hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Por ejemplo, los indoctos e inconstantes tuercen Mateo 16, 18, para enseñar prácticamente el papado. Tuercen textos que enseñan la justificación por fe, para enseñar de la salvación por la fe sola. Tuercen 1 Corintios capítulo 15, verso 29, para enseñar el bautismo vicario. Tuercen Apocalipsis capítulo 20, verso 4, para enseñar un reino de Cristo en la tierra por 1000 años. Tuercen varios textos para enseñar el calvinismo, que todos nacen pecadores, que Dios elige incondicionalmente a los que serán salvos, que Cristo murió solamente por ellos y que el Espíritu Santo cambia su corazón y no pueden caer de la gracia. En fin, muchos hombres religiosos tuercen y quebrantan. Esto es la palabra de Dios. Según San Mateo capítulo 15, verso 3, estos invalidan el mandamiento de Dios con sus tradiciones, según San Marcos capítulo 7, verso 13, la palabra de Dios, porque en su orgullo diabólico prefieren vivir sus propias transgresiones y vivir su doctrina y propios mandamientos. Qué triste será la suerte para aquellos que han transgiversado la palabra de Dios para ponerlo de la manera que a ellos más les guste, según San Mateo capítulo 15, versos 8 y 9. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Cuando seguimos hablando acerca del infierno de fuego, vamos a darnos cuenta que, según de Pedro 3:6, la Biblia nos habla que, por lo cual el mundo de entonces pereció, anegado con agua. El mundo pereció, pero no dejó de existir, sino que fue arruinado, quedó inhabitable. Dice Cristo acerca de Judas en San Mateo capítulo 26, versículo 24, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Porque ¿qué dice? Si los malos son aniquilados, si los maldados pueden disfrutar de toda clase de iniquidad y luego su único castigo es ser aniquilado, dejar de existir de nada serviría. Por ende, quiero decirte, ¿por qué afirma que bueno le fuera a aquel hombre no haber nacido? Porque hay una sentencia terrible sobre la cabeza de aquellos que dicen amar a Dios y no perseveran en el camino de la verdad. La misma Biblia declara en San Mateo 13:42 que los echará en un horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. En San Marcos 9:43 nos sigue hablando del infierno y nos dice que este fuego no puede ser apagado. Apocalipsis capítulo 19, verso 20 nos dice que fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 21:8 nos dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en un lago que arde con fuego y azufre. Esto es la muerte segunda. Filipenses capítulo 3, verso 19 nos enseña la Biblia que el fin de los cuales será perdición. No tendrán bienestar. Segunda de Tesalonicenses 1:9 nos enseñan puntos muy importantes donde nos dan a conocer, sufrirán pena eterna. Esto es una perdición de donde nunca podrán ser sacados de ese lugar, excluidos por siempre de la presencia de Dios. Y Hebreos capítulo 10, verso 39 nos dice, no somos de los que retroceden para perdición, porque aquellos que rechazan la verdad, aquellos tendrán parte en este caminar, que el dolor será por siempre y para siempre. Qué terrible poder darnos a conocer y poder saber de que la Biblia, en Romanos capítulo 2, del verso 5 al 8, nos habla de un castigo eterno. Dos puntos importantes, castigo eterno. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ahora el castigo eterno ya sabemos cómo vendrá. Y el infierno de fuego será algo de donde los hombres no podrán librarse. Cristo en reiteradas oportunidades en sus enseñanzas, cuando les enseñaba a sus discípulos y andaba con sus colaboradores, les dio a conocer un punto muy importante. Esto tenía que ver con las tinieblas de afuera. Él mismo lo declaró. Ahí en San Mateo capítulo 8, verso 12.
Y dijo que en las tinieblas de afuera allí sería el lloro y el crujir de dientes. Hablando de los judíos infieles. Pero Jesús, que los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Déjeme decirle que en la misma Biblia nos dicen que ni los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, esto es, siendo santos, se convirtieron en seguidores de Luzbel, Satanás el diablo, dice que Dios los guardó bajo un juicio de oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Prácticamente en aquel lugar dice que la luz de la centella no arderá o no brillará. Prácticamente las tinieblas serán tan terribles que arderá la llama, pero la llama no brillará como la centella que hoy con nosotros conocemos, sino que será prácticamente algo oscuro para siempre. Esto es la segunda muerte. Apocalipsis 2:11 nos dice: no sufrirán daños de la segunda muerte los que temen y honran el nombre del Señor. Ahora Apocalipsis 20:14 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8 nos dice: pero los cobardes, incrédulos y los abominables hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Qué triste poder saber de que estos, aparte de poder estar en las tinieblas de afuera, vivir la segunda muerte, serán atormentados para siempre. Apocalipsis capítulo 20, verso 10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es necesario, indispensable, que se enseñen constantemente que Dios ha preparado este lago de fuego con azufre para el diablo, pero no fue preparado para que el hombre llegara hasta allí, sino que este castigo estaba preparado para el enemigo. Pero el camino ancho que el enemigo le ha preparado a los hombres durante la vida, los que trabajaron y caminaron voluntariamente, le van a acompañar en aquel destino. Por eso quiero decirte humildemente: líbrate de estas cosas que se aproximan. Quiero decirte que hoy es el momento oportuno, hoy es el momento adecuado, hoy es el Cairo, es decir, el momento crucial, el tiempo de oportunidad que Dios está dando. Venid a mí, dice el Señor, cargados y trabajados, arrepentidos y convertidos, y serán borrados vuestros pecados. Pero si sigues voluntariamente en el camino de Satanás, haciendo las cosas que a ti te parecen mejor, lamentablemente no verás la vida eterna, sino que estarás lejos de la presencia de Dios. Por ende, queremos decirte que estamos en esta hora dándote a conocer esta palabra para convencerte, para decirte que las decisiones malas tienen consecuencias. Todo camino, como te vuelvo a decir, tiene su destino. ¿Por qué? Porque Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, verso 22 al 24, nos enseña una parábola muy importante que tiene que ver con el rico y también Lázaro. Dice: murió también el rico y fue sepultado. Y el Hades, dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Obsérvese, amado hermano, obsérvese, amado siervo de Dios, que él no tuvo o él no estuvo en el infierno, sino solamente en el Hades, la región de los espíritus sin cuerpo. Los que mueren van directamente al Hades, sea al lugar de reposo, el paraíso. Lucas 23, 43 nos habla, o el lugar de tormento. Por ende, el camino que Dios nos muestra nos trae gran esperanza. Pero para los que rechazaron la verdad, les esperará este infierno, este tormento de fuego, que nunca pasará. Mateo capítulo 3, verso 12 nos dice: quemará la paja en fuego que nunca se apagará.
San Mateo capítulo 7, verso 13 nos dice, porque espacioso es el camino que lleva a la perdición. Mateo capítulo 7, verso 26 y 27 dice, el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, cayó y fue grandemente su ruina. Mateo capítulo 13, verso 30 nos dice, recogiendo primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. San Mateo capítulo 13, verso 49 y 50, apartará a los malos de entre los justos y los echará en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. San Mateo capítulo 29, verso 30 dice, un hombre tenía 2 hijos. A cada uno dijo, hijo, ve a trabajar a mi viña. Uno fue y el otro no fue. Alabado sea el poder de Dios. ¿De cuál será usted? ¿De los que acepta a Cristo y está trabajando en la viña? ¿O de los que rechazan la palabra de Dios cuando Dios está todos los días constantemente golpeándote la puerta de tu hogar como la puerta de tu corazón? Aleluya. San Mateo capítulo 25 del verso 1 al 13 nos muestra un ejemplo muy importante que tiene que ver con las 5 vírgenes insensatas que no llevaron aceite en sus lámparas. Y al llegar a la boda encontraron la puerta cerrada. Entonces ellas dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Y él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. Como así Mateo capítulo 25 verso 41 nos enseña, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos de mi Padre, al fuego eterno preparado para el diablo y también sus ángeles. Qué triste es poder saber que aquellos que serán rechazados exclusivamente porque ellos optaron en irse por el camino de Satanás en esta vida. Por ende, quiero decirte que los que hayan muerto y estén sufriendo en el Hades no quieren que sus seres queridos vayan hasta ese lugar. Esa fue la actitud del rico. Según San Lucas capítulo 16, verso 28. Porque el hombre que murió estaba atormentado, ¿en qué cosa? La misma Biblia dice, en una llama de fuego, y dijo, tengo 5 hermanos, quiero ir hasta ese lugar para poder testificarle, a fin de que ellos tampoco puedan venir hasta este lugar de tormento. Que déjame decirte que los habitantes del infierno, Pablo identifica a muchos de ellos. Por ende, la Biblia ahí en Romanos capítulo 1 y capítulo 2 nos enseña algo muy importante. Como también en Primera de Corintios en el capítulo 6, verso 11 al 9, Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21, como ahí en Efesios en el capítulo 4, verso 22 al 31, otros textos hablan, alabado sea el poder de Dios, de otros. Pero Pablo dice en 2 de Tesalonicenses 1:8 que Cristo viene en llama de fuego para dar retribución a los que no obedecen al Evangelio. Todos los que no obedecen al Evangelio, aunque sean buena gente, van al mismo lugar con los que se encuentran en la lista de los pecadores más perversos. Alabado sea el poder de Dios que encontramos en Romanos capítulo 1 o en capítulo 2 o en muchas partes de toda la Biblia, etc. Por ende, quiero decirte que la Biblia no habla de 2 infiernos, uno para los muy malos y otros para la buena gente que no obedeció al Evangelio. Déjame decirte que todos estarán juntos en este sufrimiento eterno. Alabado sea el poder de Dios. La misma palabra de Dios nos enseña en San Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. No todo aquel que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces los declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La buena gente que no obedeció al Evangelio tendrá que escuchar los gritos de maldición y las demás palabras más vulgares y ofensivas durante toda la eternidad. Los que no creen en el infierno son los que no creen en Dios.
Hebreos capítulo 10, verso 31 nos dice algo importante. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y en Hebreos en el capítulo 12, verso 29 nos dice, nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Y por qué olvidarnos de esta cita tan hermosa que está en Apocalipsis capítulo 20, verso 15? Donde dice la Biblia que todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado a un lago que arde con fuego y azufre. De la única manera de tener el nombre inscrito en el libro de la vida es por medio de obedecer al Evangelio y ser fiel hasta la muerte, como miembro de la iglesia que Cristo edificó y que Él mismo la compró con su sangre. Este fue el Evangelio y parte de las grandes cosas que Pablo al llegar a Roma les enseñó a la gente de aquel lugar. Hoy el Señor con esta palabra te invita a librarte de este castigo eterno, a librarte prácticamente de este infierno de fuego, como también a librarte de estas tinieblas tan terribles que cubrirán aquel lugar, conocida también como esta segunda muerte. Líbrate de este camino que Dios no quiere que tú sigas. Ama a Dios por sobre todas las cosas y serás bienaventurado. El servir a Dios y permanecer en su verdad traerá gran bendición si hasta el fin eres fiel. La Biblia dice, decida al justo que le irá bien porque comerá del fruto de las obras de sus manos. Por eso, hoy es tiempo de ya no darle más tiempo al tiempo, sino perseverar en Cristo y convertirse en un soldado de Él. Hay poder en Cristo. Les ha servido en este día vuestro colaborador en la fe del Señor. La paz y la gracia pueda ser con cada uno de ustedes. Hoy te quiero invitar a cambiar de camino, a mirar a Dios por sobre todas las cosas y a encontrar la vida eterna en sus manos. Cristo viene y reina para siempre. Queremos dar las gracias a todos nuestros hermanos y pueblo de Dios que nos ha acompañado en la transmisión de este mensaje. Saludamos a todos los ministros de Dios alrededor de todo el mundo. Queremos invitarte, tú que nos has escuchado en tu hogar, a poder compartir este link con otros para que puedan ser alcanzados. Sé también un medio de bendición para otros. Compártelo y serás bienaventurado en Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Considera esta palabra y el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de tu vida misericordia.